Bueno, día 4 para el paladín. Vamos a loguear con el Charve. Ayer fue un día un poco accidentado. Esos que podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Pero hay que seguir adelante. No tenemos que detenernos. Sí caben. Día 4, level 60. O sea, en teoría tenemos que hacer 10 level por día. Yo saqué unas cuentas ayer que me daban más o menos que tenía que hacer unos 650k por hora, más o menos. De hecho, voy a volver a sacar la cuenta. La saco aquí express. O sea, hay que hacer 1.988.000 de experiencia en 3 horas. Eso equivale a hacer 662k por hora. ¿Qué pasa? Que ayer en Frodragon no estábamos haciendo tanto. O sea, eso estaba ahí que 400, 500, a veces 600. Pero ese 600 era cuando le ponía ánimo, le ponía amor, le ponía cariño. Hay que estar concentrado 100%. Y bueno, la idea no es solamente hacer 660k por hora, es hacer más, es hacer 700. Así que tenemos que venir con ideas. A ver qué vamos a hacer, porque es que no se puede llegar a 100 con esta experiencia ahora. Hay que mejorar. El historial de las coins de este char, importante. A ver cuánto hemos vendido. Hemos vendido 75 coins. Si el char costó 57, más fácil llevarlo a 75. Hemos gastado 150 TC, lo cual nos da 100 TC todavía de margen. O sea, estamos bien, mira, 25, 25, 25. No hemos gastado más. O sea, es eso. Entonces, bueno, habrá que buscar otro lugar, ¿no? Hay que buscar otro lugar porque Frost Dragon simplemente no está dando la talla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y le pone Inview? Sí, de hecho, estaba pensando en buscar ponerle Inview en el Armor y en el Helmet para potenciar más la Hunt. Estaba pensando en eso, empezar a poner Inview en la Paladin Armor. No sé si hay otra Armor que podamos ponerle a este char a level más alto. Yo creo que la Paladin Armor... Creo que por default, por defecto, le viene bien, ¿no? Pero, a ver, siempre puede haber otras. Dicen que la Prismatic Armor puede dejar 120. Yo no quiero Prismatic Armor. Quiero algo que el Inview le dure hasta level 100. Eso es lo que queremos. Si hay que gastar un poco, pues se gasta. Tenemos presupuesto. Y estaba pensando en un Saban Helmet, porque el Saban Helmet es súper barato. Que le puedes poner ahí al char para que rinda. Y va a tener Mana Leech y todo eso. Entonces buscamos Helmets. Compramos a Helmet. Compramos. Lo compramos. Mira, 60k, dale. Y ya empezamos a jugar más con el Saban Helmet. Y la Wood Cave la dejamos ya. Y empezar a comprar ítem de Imbu, ¿no? O sea, son 500k. Pues si me roba 500k, bueno, un poquito más. Son como 700, 800 por los ítems de Imbu. Pero bueno, la gran cosa, mira, ahí viene. Ahí está el networking. Hecho. Completo. Vamos a decirle aquí, thank you very much. Y listo, mira, nos lo ponemos porque es que quedan 12 horas de este char. Ya podemos pensar en dónde meternos, ¿no? Para cazar. Ya hemos imbuido esto y esto. Ya tenemos los imbus perfectos. Ahora lo que viene es cazar. ¿Y qué vamos a cazar? Ya lo veremos. O sea, hacer la quest de Farmine para ir a Yellow Tax y cazar allí porque allí es buena experiencia. Los Yellow Tax son buen XP. Creo que dan incluso más experiencia de la vida que tienen y son débiles al físico, creo. Entonces para un paladín ahí estaría bien. Me llevaría, qué sé yo, unas energy igual para no sufrir. Por aquí me las compro y ya está. Me llevo también un SD. Ajá, prepararlo. Vamos a resetear desde aquí. Vamos a poner todo bien. Vamos. Esto aquí. Opa, mira cómo se mueren, ¿eh? Esto es lo que yo quiero. O sea, algo así fácil. Que podamos subir la experiencia rápido. De hecho, igual no hace falta tenerla igual. Yo la voy a tener empezando porque, bueno. Que mira, puede pasar esto, ¿eh? Epa. Y nada, a seguir dándole. Vamos a buscar otro más. Fíjate que ya veo que no me hace falta la wall. Más controlable que Frost Dragon. Y eso ya por ahí para mí es bastante. Porque puedo controlar el ritmo de la hunt. También Frost Dragon estaba limitado a que camino muy lento. Pero sí, la experiencia se ve bien. Hay que aprenderse bien el respawn para poder optimizar. Eso es todo. Pero con que pase los 600k la hora para mí ya es bastante. Media hora.
850 cada hora. Es verdad que no llega a 400k todavía, pero es que empecé, les dije, pues, como lento. Está buena la experiencia. Vamos a recargar. Me gusta. Oh, tiene un arma imbuida con hielo. Coño, lo acaban de matar, vale. Acaban de matar al mago. Mira, acabo de subir nivel también. O sea que me queda poquito tiempo para cazar aquí. 40 minutos de estamina que tengo. Y bueno, voy a ver cómo hago ahora. Oh. Bueno, se terminó. Pues nada, ya después de darle ahí, pues tenemos que buscar otro lugar para gastar estos 36 minutos, ¿no? 26 minuticos de estamina que... A ver, se aprovechó bastante bien el respawn ahí, pero no me gusta que me hayan matado el mago porque... A ver, bueno, estos son los riesgos de cazar ahí en esos lugares donde... Bueno, te matan el boss y te cierran el respawn. La experiencia estaba bien, era... Experiencia raw era 450, podía estar, yo creo que incluso un poco más. Llegué a marcar 960k la hora. Todavía me quedan 36 minutos, leí 69, o sea, da para llegar a 70. Vamos a recargar y vamos a ver qué vamos a hacer, porque es que necesitamos subir ese nivel. Necesitamos subir el pedacito que falta. Mira, no, yo me voy para Minoramon. ¿Por qué? Pues yo tengo ya Volt, estoy preparado, no quiero ir con Burst. Voy con esto. A ver, que no me vayan a matar. A la madre, esto sale corriendo. Mata a este que me está aquí. Que está haciéndome la vida imposible. Oh, man. Cualquier momento me van a zonar. Me pegan duro. Eso. Mucho respawn. It's a lot of respawn and they hit like 200, 300 and eventually I'll die. El sprite es inesperado. Sí, por eso es que no, me da miedito. Mira. Uy, ay, ay, ay. No puedo estar aquí. It's too much, oh my god. Everything's lowered. It's impossible. Es un pequeño problema, es que no tengo igual en los bolsillos. Bueno, con este level 70 vamos a cambiar de bolts. Ya dejamos de lado los Power Balls. Gracias, Power Balls, han sido muy buenos, pero es el momento de utilizar Drill Balls. Tampoco la gran vaina, pues un poquito más de daño. 12 minutos que me quedan de estamina. No me dará para subir otro level, pero bueno. Bueno, 70 y medio. Se hizo 10 level y medio hoy. Ya termina el día 4 del paladín. Bien, bien. Para mí es... bueno, o sea, mientras hagamos 10 levels por día estamos en la línea porque ya quedan 30 levels 3 días. Hay que hacer 10 levels más. Bueno, 9 y medio para, digamos, ir en la línea, pero bien, mientras más hagamos mejor. Este tema de que cerró los Yellow Tags, un problema. Entonces voy a tratar de el próximo día ir un poco más temprano para que no haya nadie. Y así tengo un respawn para mí, que ese respawn es muy bueno. Entonces con el Prey también, tratar de no gastar ese Prey. Dejarlo ahí, que eso va a rendir. Y nada, ese es el día 4, ya se terminó. Vamos cerrando este día. Ya vendrán los otros.